intolerancia a los azúcares o a los carbohidratos que digamos que inicia o se presenta durante el embarazo, la cual puede persistir después del embarazo o desaparece totalmente. O sea, la característica de la diabetes es que inicia con esta etapa de la vida. Sí, la diabetes gestacional sí, se presenta solamente en el embarazo. ¿Por qué es que se presenta en esta etapa de la vida en específico? Eso es debido a los cambios que se dan en el embarazo. El embarazo es considerado un estado diabetogénico, es decir, te predispone a diabetes, sobre todo en el segundo trimestre. La mujer que padece diabetes gestacional casi siempre se va a diagnosticar en la semana 24 y 28 de gestación, cuando, digamos, las hormonas del embarazo como lactógeno placentario, prolactina, cortisol, se elevan, que están a cargo, bueno, de la placenta. Entonces, se supone que aquí la intención principal de esta elevación es garantizar el sustrato que es la glucosa, que es la principal fuente de energía, al feto o al bebé que está en formación dentro del útero. Perfecto, o sea, es una, digamos que elevación, por así decirlo, abrupta de estas hormonas que normalmente están en niveles normales, pero en este momento, como se necesitan, se elevan como de manera muy rápida. Así y esta es. elevación tan brusca puede predisponer para un problema que se llama intolerancia a los carbohidratos, ¿así lo entiendo? Así es. Muy bien. Y sobre todo, ahorita hemos visto un aumento de nuevos casos en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque las mujeres en edad reproductiva tienen el factor de riesgo más importante, la obesidad. La obesidad. O sea, doctora, que me estás diciendo que embarazarme con un peso que no es saludable es un factor de riesgo para una diabetes estacional. Por supuesto. Ok, o sea que no se trata de no planear, se trata de prepararme para ser mamá. Así es, lo ideal es que todas las mujeres antes de que planeen embarazarse deben acudir con el médico 3 meses antes como mínimo para planear un embarazo, y más aquellas que tienen, ya que padecen diabetes, porque una cosa es la diabetes que se presenta en el embarazo y otra ya es padecerla desde antes. Hay factores de riesgos que se pueden identificar en la primera consulta. En la primera consulta. Así es. Ok, entonces ya lo escucharon por ahí, mamás. Todas aquellas que estén planeando ser mamás, por favor, 3 meses antes de serlo, antes de dejar de cuidarse, por favor, vayan al médico, háganse un chequeo general y sobre todo, y ya lo sabemos y créanme, lo veo día a día en la consulta, un peso saludable previo al embarazo te va a evitar una serie de complicaciones que durante el embarazo suelen ser, créanme, que caras. Sí. Caras en cuanto a dinero, caras en cuanto a tiempo, caras en cuanto a que alguien tiene que estarte cuidando. Así es que, por favor, asistan al médico 3 meses antes de pensar en embarazarse, para que el médico hable de la cuestión de qué tipo de suplementación hay que tomar, qué tipo de precauciones hay que tomar, qué tipo de riesgos existen, etcétera, etcétera. Y además, si él ve la necesidad de que haya un apoyo a través de un profesional de la salud que se dedica a la nutrición, pues lo haya. Muy bien, entonces decíamos que la diabetes es un estado, la diabetes gestacional es un estado que va a iniciar con el embarazo. Así es. Pero entonces también puede haber mujeres que tengan esta diabetes y decidan embarazarse. Así es. Hay pacientes, bueno, conocemos que tenemos pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. No hay contraindicación absoluta para el embarazo. Todo depende, sobre todo, del estado nutricional y metabólico en el que se encuentra al momento del embarazo. Es decir, una paciente que tiene un adecuado control y que todavía no tiene complicaciones crónicas de la diabetes, puede planear su embarazo y llevar un control adecuado durante el mismo. Exacto, ¿se acuerdan que habíamos hablado que un diagnóstico de diabetes en ningún momento es una sentencia de muerte? Que por el contrario, cuando yo llego a tener un diagnóstico de diabetes es la mejor oportunidad que tengo, es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y para empezar a tener una mejor calidad de vida. Quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando sobre diabetes gestacional. Si te interesa hablar con la doctora o aclarar cualquier duda, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos.
7:19 de la mañana, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Recuerda que estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Los teléfonos en cabina para que te comuniques el día de hoy con nosotros, para que puedas resolver tus dudas con la experta que tenemos el día de hoy, la doctora Susana Soto, que está hablándonos de embarazo y diabetes gestacional, de la diabetes que se presenta específicamente en la etapa o que inicia en la etapa del embarazo. Recuerda que puedes comunicarte al 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costo 01800-727-5420 y tu línea directa Austin 512-215-4909. Recuerda que puedes comunicarte a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx y mandarnos cualquier duda, cualquier dato por ahí a nuestras queridas Maggie y Selenita que con tanta pasión nos siguen, que me da mucho gusto que de verdad estén tan cerca de querer tener una mejor calidad de vida, ¿no? A través de @nutricionvida1. Y puedes hacerlo también a través del correo electrónico, que por ahí extrañamos a nuestra querida Rubí desde República Dominicana. Sabemos que había estado trabajando, espero que te esté yendo muy bien, pero ya conéctate, salúdanos a través de www.radiomujer.com.mx. Y bueno, pues de lleno con el programa, doctora, estábamos hablando de que hay diferentes tipos de diabetes. Decíamos que existe la diabetes tipo 1, que es esta incapacidad del páncreas, en donde existe la incapacidad del páncreas de hacer cualquier tipo de insulina. La diabetes tipo 2, en la que vamos a echarnos a perder esa insulina, que va a tener una serie de factores de riesgo más. Y esta diabetes específica que inicia en la etapa del embarazo, que decíamos es por los cambios tan abruptos o tan bruscos que existen durante esta etapa. Vamos a platicar un poquito. Tú me decías que existe un estado previo a la diabetes gestacional. ¿Puedes platicarnos un poco de esto? Sí, cualquier paciente, por ejemplo, que se embarace y en el primer trimestre del embarazo se le diagnostique diabetes, es plenamente seguro que va a asociarse a una diabetes previa, que ya tenía en el embarazo. Porque la diabetes gestacional, como vuelvo a repetir, se presenta casi específicamente en el segundo trimestre del embarazo y más en la semana 24 y 28 por la elevación de las hormonas. Las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen factores de riesgo. O sea, el principal es la obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, el sedentarismo, antecedentes heredofamiliares, pacientes que tienen algunas enfermedades como síndrome de ovario poliquístico, que es un trastorno de tipo endocrino hormonal, además, bueno, de hipertensión, enfermedad cardiovascular y, bueno, hago hincapié fuertemente en lo que es la obesidad. O sea, la obesidad va a ser este factor de riesgo. Sí. Yo no sé si los escuchas por ahí se acuerdan, pero ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión, acerca de que qué importante era que una mujer tuviera un peso saludable previo a embarazarse. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque para empezar, como la doctora aquí bien nos lo dice, la obesidad va a ser un factor predisponente para, digamos que hagan de cuenta que es un caldito de cultivo, así una especie de zona perfecta para que un montón de enfermedades empiecen a crearse o a dar lugar en una persona. Eso del peso previo al embarazo es, yo me subo a la báscula antes de embarazarme y cuánto peso, así de fácil. Eso se llama peso previo, o sea, el peso de antes de. Ese peso previo tiene una relación, y recuerden que lo hemos hablado con mucha frecuencia, que se llama índice de masa corporal. Este índice de masa corporal no es diagnóstico, es simplemente para ubicarnos o para ubicar a una población en un estatus. ¿Cómo funciona? Ya lo hemos dicho con mucha frecuencia, en la que vamos a hacer una división del peso que yo tengo entre la estatura que tengo. Entonces divido los kilos que peso entre el cuadrado de mi estatura. ¿Cómo se saca el cuadrado de la estatura? Pues yo voy a multiplicar, si yo mido 1,62, multiplico 1.62 por 1.62 y me va a salir un número parecido a 2.4, 2.3, o sea, es un numerito. Bueno, ese numerito lo dejo ahí de lado y lo que voy a hacer es agarrar mi peso, que a lo mejor sean 70, 80, 60 kilos, entre el número que me salió, que es el 2.3, 2.4. Luego en las calculadoras ya tenemos la opción de poner el cuadrado, pero para que les quede claro es el número que peso entre el cuadrado de mi estatura, que es un número parecido a 2.3 o 2.4, 2.7, ¿sí? El número que salga de eso es la relación que hay
de el número de kilos que yo tengo en la superficie que yo mido, así de fácil. Entonces, esta relación tiene que ser saludable, decíamos que tiene que ser abajo de 24.9. Si yo mido más, o si mi relación sale arriba de 24.9, quiere decir que no tengo un peso saludable previo al embarazo. Este peso no saludable previo al embarazo va a hacer que el número de kilos que yo pueda subir durante el embarazo sea menor, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que ver con el profesional de la salud, son el tipo de cosas que un profesional de la salud tiene que, de la mano con ustedes, decidirlo, ¿sí? Pero no podemos hacerlo si no fuimos al médico, ¿no? Esa sería la importancia. Muy importante, entonces, estar observando qué pasa desde el primer trimestre del embarazo. Así es. ¿Cuáles son las cosas que pudieran pasar, doctora? Hay un estudio realizado que, bueno, se hizo de 6 años, del 2002 al 2008, que se llamó el estudio, bueno, sobre hiperglucemia, que es la elevación de glucosa y efectos adversos durante el embarazo. Es un estudio grande que se hizo alrededor de 25,000 mujeres embarazadas y aportó resultados sorprendentes. O sea, la diabetes, su trascendencia principal es en las complicaciones maternas. A las mamás las predispone a hipertensión y a preeclampsia, que es una de las causas de muerte de la mujer embarazada. O sea que si yo estoy teniendo, si no tengo el cuidado, mejor vamos a decirlo así, si no tengo el cuidado de estar checando y de estar al pendiente de la glucosa antes, durante y después de mi embarazo, puede ser que yo tenga por ahí el factor de riesgo para enfermarme de una presión alta, inclusive morir. ¿Sí? ¿Así de grave, doctora? Así de delicado es el no llevar el control adecuado. Y no se diga sobre el feto o el bebé que está en formación dentro del útero, porque también se ha visto que la diabetes lo que hace es que el bebé crezca de forma exagerada en cuanto a lo que es en los hombritos y en el tórax, en su pechito. Y de esta forma puede complicar el parto vía vaginal. Porque es un bebé o digamos es un productito más ancho. Así es. Y entonces a la hora de salir, por así decirlo, pues va a ser muy complicado por la vía normal. Así es. Qué interesante. Esto sí es información nueva. Además de predisponerlo, bueno, con la elevación de la glucosa o del azúcar en la sangre, eso puede predisponer también a trastornos metabólicos dentro del útero y además, bueno, condicionar que también pueda haber muerte fetal o muerte in útero del bebé también. Muy bien. Platícanos nuevamente, doctora, ¿cuáles van a ser estos factores de riesgo para que una mujer pueda sufrir de diabetes gestacional? En cuanto a los factores, bueno, que comentábamos, bueno, toda mujer embarazada está predispuesta a padecer diabetes gestacional, tenga un factor de riesgo leve, moderado o severo. En el caso de las pacientes embarazadas se hace un tamizaje de forma rutinaria de la semana 24 a 28, porque hay pacientes que aunque no tengan obesidad, puede haber un descontrol hormonal y que esas hormonas tengan una respuesta exagerada o que la paciente desarrolle resistencia a la insulina durante el embarazo. De esta manera, nosotros de forma normal hacemos un tamizaje en esas semanas. En la primera consulta del embarazo, durante el primer trimestre, establecemos factores de riesgo mediante la historia clínica y ahí decidimos si se hace antes el tamizaje o se hace después, o nos esperamos hasta la semana que toda mujer embarazada tiene ese riesgo. Claro, solo por estar embarazada, por esta elevación tan abrupta de las hormonas. Ahora, ¿en qué factores de riesgo pudieran considerarse simplemente leves? Leves, más que nada lo que es la herencia y a lo mejor un estilo sedentario de vida, ¿no? Pero en el caso ya los factores, bueno, como ya severos o moderados, pues hablamos principalmente de la obesidad, enfermedad cardiovascular, lo que es antecedente sobre todo la etnia, o sea, el hecho por ser latinos ya nos predispone. Ay, qué guapos somos los latinos, de verdad, que el color de piel, nuestros ojos, la forma de ser, de verdad, y lo hemos dicho con mucha frecuencia. Esta combinación de genes que tenemos nos da características de población bellísimas, somos guapísimos como latinos, pero también pues tenemos que aceptarlo, nos ha costado. Esta pequeña carga y esta predisposición a ser completamente incapaces de procesar azúcares y a enfermarnos del metabolismo de los lípidos también, ¿no? Entonces, si tú eres una mujer, escúchalo muy bien, si traes este deseo de empezar a ser madre, o inclusive que ya lo hayas sido, no necesariamente es en el primer embarazo, ¿verdad? El que ya hayas tenido por ahí la sospecha o que tengas algún pariente que traiga diabetes, que tú traigas un poco de sobrepeso, que no estés pudiendo hacer ejercicio, que seas mexicana y
que sepas que quieres ser mamá, aguas. Primero vete al médico, no es tan fácil porque sí es un problema que puede volverse más grave, sobre todo que ya lo vimos, cuando no somos cuidadosos en cómo vamos a cuidar los niveles de azúcar en sangre, puede predisponer a enfermedades más complicadas, inclusive la muerte. Así es que si tú no estás embarazada, no te preocupes, esta información se la puedes pasar a alguien más, platicarle y recuerda que tienes no solo la obligación, sino el derecho de platicarle a alguien más sobre esta información si tú la tienes a la mano. Quédate con nosotros. Regresamos a platicar sobre diabetes gestacional. 7:34 ya de la mañana, qué barbaridad, cómo se va el tiempo rápido cuando uno está platicando con alguien que es tan pasional como uno. Si supieran todo lo que platicamos acá fuera del aire, ¿verdad, doctora? Sí, no, es todo, interminable. Es interminable aquí. De verdad es que yo creo que no nos deben de juntar, doctora, porque vamos a pasar un día completo sin importarnos nada, solo platicando de los casos. Recuerda que puedes comunicarte con la doctora Susana Soto. El día de hoy estamos hablando sobre diabetes gestacional, esta diabetes que va a dar inicio justo en la etapa de la vida en la que una mujer está embarazada. Teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. Recuerda que puedes comunicarte a través del correo del chat www.radiomujer.com.mx. Y entonces decíamos, diabetes gestacional. Vamos a hablar ya hablamos factores de riesgo, ya hablamos de que es una situación en la que inclusive puede traer la muerte. Sí. ¿Cuáles son las complicaciones que una mujer que tenga ya diagnóstico de una diabetes gestacional puede tener? Bueno, comentábamos de la predisposición a la hipertensión o preeclampsia, que es un padecimiento que también se presenta durante el embarazo, además del riesgo de una vez terminado el embarazo que persista o que sea diabética tipo 2 en un futuro, además de eso. Y que voy a presentar diabetes en un segundo embarazo. Claro. Además de los efectos en el feto, que comentábamos que, bueno, el término médico correcto para decir que el bebé está un poquito anchito se llama macrosomía fetal, y que tiene complicaciones en el parto, además de muerte dentro del útero del bebé. Y hay un concepto muy interesante desarrollado en obstetricia sobre la programación fetal, es decir, estos bebés en ese ambiente de elevación de la glucosa o del azúcar en sangre, que los va a predisponer a ser diabéticos en un futuro. No relacionado tanto con la herencia, sino que ese microambiente que se da en el útero los puede predisponer a activar ciertos genes que en un futuro ellos van a ser los futuros hipertensos, los pacientes, bueno, con trastornos de los lípidos y diabéticos. Y esto pasa no solo para un bebé que está teniendo un aporte extra de glucosa o inadecuado, sino tanto en el extra como en el no extra, como en la insuficiencia. Esto de la programación fetal hagan de cuenta que es como que obligas al bebé a adaptarse a una situación que no conoce. La situación que conoce es tener un aporte de glucosa normal y constante y adecuado. Pero en el momento en que la mamá le avienta el panecito, le avienta el pastelito y ándale mija, no hay problema, estás comiendo por dos, y empieza a hacer este tipo de caso, a este tipo de afirmaciones que no son ciertas, entonces el bebé empieza a tener un aporte inadecuado de glucosa, empieza a adaptarse a esta nueva situación de tener que procesar más glucosa. Esta adaptación que este bebé se ve obligado, porque no tiene para dónde hacerse, esta adaptación es una adaptación que queda programada por el resto de su vida adulta. Entonces, un bebé que está teniendo aportes inadecuados de glucosa, ya sea en el consumo extra o en el no aporte de glucosa, crea adaptaciones que se quedan programadas para el resto de su vida y lo predispone para ser un hombre con complicaciones crónicas como problemas cardiovasculares, como diabetes, como obesidad central. Y es por el resto de su vida. Así es que, ojo mamá, ese pastelito extra puede predisponer a tu hijo para tener problemas durante el resto de su vida. Y deja tú, en el momento en que nazca puede ser que tú y él tengan problemas y el resto de su vida él va a estar luchando con tener esa adaptación que fue, digamos que diseñada en útero, ¿sí? Entonces es una cosa bien complicada. La programación fetal es algo que existe, que no es nuevo, que sabemos. Inclusive ya en las historias clínicas, ya hasta de las nutriólogas, le decía yo aquí a la doctora Susana, que una de las cosas que les pregunto es, ¿peso al nacer?
Tú adulto de 45 años, cuando vienes y me dices que quieres bajar de peso porque necesitas que te quede mejor la ropa, porque ya no quieres la panza, una de las preguntas es ¿cuánto pesaste al nacer? Y dices, caray, ¿y qué tiene eso que ver? Bueno, si fuiste bebé prematuro, tienes una predisposición para enfermedad cardiovascular. Si tienes un bebé, fuiste un bebé macrosómico, es decir, pesaste más de 4 o 5 kilos al nacer, tienes una predisposición para enfermedad cardiovascular, ¿sí? Se suma a factores de riesgo como circunferencia de cintura, consumo alto de grasas saturadas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Doctora, ¿qué hago si tengo un diagnóstico ya de diabetes gestacional? ¿Cuál pudiera ser el tratamiento? ¿Cuál es la guía o hacia dónde me tengo que ir? Aquí es importante, que tomar siempre en cuenta que el equipo tiene que ser multidisciplinario en la mujer embarazada. Aquí hablamos de nutriólogo, hablamos de endocrinólogo y hablamos del obstetra, para que tengamos los mejores resultados para la mamá y para el bebé. Debe ser esa mancuerna, la cual nunca se debe perder. La Asociación Americana de Diabetes, cada año saca sus actualizaciones sobre lo que es el diagnóstico, el manejo adecuado, y ellos establecen que los pacientes que tienen mejor respuesta al tratamiento o que de alguna manera tienen un mejor control de la enfermedad sin complicaciones tanto agudas como crónicas, es porque fueron de la mano con un nutriólogo. Hay que hacer hincapié o tuvieron una educación nutricional de forma adecuada. En Europa se ha visto que en los casos de diabetes gestacional alrededor del 85 al 93% nada más se mantuvieron con pura dieta, y con eso fue suficiente para evitar las complicaciones que hemos mencionado a lo largo del programa. Con eso fue suficiente para estas pacientes. Con llevar una dieta que sea adecuada y específica para una paciente que tiene una intolerancia a la glucosa durante el embarazo. O sea que no es una dieta nomás saludable, doctora. No, tiene que ser una dieta individualizada para cada paciente. Ya oyeron y no lo dije yo, ¿eh? Así es. Individualizada. ¿Cuál sería el tipo de control que debe estar llevando una mujer así? Sabemos, que una paciente con diabetes gestacional, la primera en tratamiento es dieta y ejercicio. La dieta se establece más o menos hablando de 1800 calorías al día, y se tiene que usar las porciones en base a lo que establezca el nutriólogo, individualizando cada paciente, porque la paciente tiene que tener un peso, al momento de que se hace el diagnóstico, pero también cuánto va a subir el resto del embarazo, porque tenemos que controlar eso de forma adecuada, en base a las medidas antropométricas, a todo lo que se toma en cuenta para establecer un adecuado plan de nutrición. Un plan de nutrición. Así es. Así como ella es médico, fíjense, y ella está hablando de planes de nutrición. La verdad es que me encanta darme cuenta cuando los médicos de verdad trabajan de la mano con la nutrición, porque es bellísima y además nos va a evitar problemas. Nos vamos a ir con la siguiente sección. Pues yo escuché. Sí, le pasó a la prima de una amiga. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Hoy que estamos hablando de diabetes, quiero que lo escuchen de la mano de otro de los profesionales de la salud, de otro experto que tenemos aquí hablándonos acerca de diabetes. Un mito. Cuando yo empiezo a usar insulina, me puedo quedar ciego. ¿Esto es mito o realidad, doctora? Platícanos. No, es un mito totalmente. La gente tiene miedo a usar insulina. Ojo. Nosotros damos la terapia con insulina porque ya no la produce el cuerpo. La insulina es una hormona que el cuerpo la produce de forma normal, de forma natural, por el páncreas. Si no hay, ¿qué hacemos? La tenemos que dar. Así me la pongo. Lo que deja ciego, lo que deja con daño renal es la diabetes. Quítense esa idea de la cabeza, es súper importante. Es un descontrol de la diabetes. Recuerden que ya lo habíamos dicho aquí, la diabetes no mata, ni deja ciego, ni amputa, ni te echa a perder el riñón. Lo que produce ese tipo de cosas es ignorar una diabetes. Si yo ignoro una diabetes, entonces sí, voy a tener todo un montón. Oye, pero entonces a mi papá le pasó que se quedó ciego, amputado y con un problema renal porque ignoró su diabetes, sí. Y lo viste, si tú tenías a alguien cerca de tu vida que acabó con todos estos problemas por tener diabetes, fue por un no control,
¿sí? Porque decidieron tomarse la jugoterapia, porque decidieron no ir con el médico, porque decidieron tomarse los mentados bichitos, que ya saben que hasta eso funciona, según esto, y todos esos descontroles o todos estos mecanismos de defensa, de no aceptación de la enfermedad, van a hacer que la enfermedad me cause problemas como amputaciones, ceguera y problemas renales, pero no es eso. Entonces, el uso de la insulina es adecuado, doctora. Sí, y en el embarazo no está contraindicado. De hecho, o sea, cuando una paciente que tenía diabetes, vamos a mencionar, antes del embarazo, hay algunos medicamentos que se llaman hipoglucemiantes, se pueden cambiar ya en el embarazo por insulina, que son los que están, digamos, indicados durante el embarazo. La paciente que se conoce con diabetes gestacional, que no logra el control adecuado con dieta y ejercicio, es necesario que se dé el aporte con la insulina para evitar las complicaciones que ya hemos mencionado. Y una vez terminando el embarazo, se suspende y se vuelve a hacer un diagnóstico pasando las 6 o 12 semanas posparto, para ya clasificar de nuevo a la paciente si quedó diabética o no quedó diabética. Pero en ese momento se suspende la insulina. Ya una paciente con diabetes tipo 1, en ella sí hay que hacer la sustitución, porque ella no tiene insulina. O sea, no tiene ya ninguna opción, ¿no? Si un paciente tipo 1 no tiene opción, la única opción que existe es la insulina. Entonces, ¿por qué un paciente nada más reflexiona en esto? Si la insulina de verdad matara, y si la insulina de verdad fuera el último paso en un diabético, entonces, ¿cómo le hace un diabético tipo 1 que tiene su diabetes desde que es pequeño, por ejemplo? ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué es delgado? ¿Y por qué sigue teniendo una calidad de vida excelente? Reflexiona en eso. Regresamos después del corte y vamos a seguir platicando con la doctora Susana Soto sobre diabetes gestacional. Quédate con nosotros y recuerda que puedes aclarar tus dudas aquí en Nutrición y Vida. Regresamos. Información en corto. En México, más de 10,000 pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 están siendo beneficiados en su tratamiento con insulinas basales de acción prolongada, sin refrigeración, sonidos para identificar las dosis correctas, una aguja que mide el grosor de 2 cabellos y la disminución de aplicaciones. Son varios los beneficios que brinda la insulina Degludec, una pluma de fácil aplicación. En entrevista con la doctora Mariana Mercado, endocrinóloga y gerente médico del laboratorio Novo Nordisk, nos comenta que son más los beneficios que las complicaciones en la utilización de este tratamiento. Esta insulina puede durar hasta 4 semanas fuera de refrigeración, entonces los pacientes pueden tener la pluma de insulina en un lugar fresco. Y eso, además con insulinas ya mucho más modernas, los pacientes pueden aplicarla en diferentes horas del día, y eso pues les da mucho más flexibilidad. No solamente no tienen que refrigerarla obligatoriamente, pues las cosas son mucho más sencillas para los pacientes, ¿no? Agregó que cuando un paciente tiene muchos años utilizando la insulina, tiende a presentar cuadros de hipoglucemia nocturna, y muchos de ellos no se dan cuenta o no llegan a percibirla. Esto puede ser peligroso. Este tratamiento en pacientes mayores de 18 años con diabetes tipo 1 y tipo 2 reduce las hipoglucemias nocturnas hasta un 86%. Para Nutrición y Vida, Grecia Moya. Como siempre, con la información más nueva y con la mejor información aquí en Nutrición y Vida. Muchas gracias a la productora. Qué bonita cápsula, que de verdad muy muy bonita la información. Muchísimas gracias por allá, mi queridísima Grecia Moya. Muy bien, entonces tenemos a la doctora Susana Soto hablándonos sobre diabetes gestacional. Estábamos diciendo entonces que ya tengo el diagnóstico, ya sé qué me puede pasar, ya sé cuáles son los factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en diabetes gestacional, como comentábamos, es la dieta. La primera en tratamiento es la dieta, indudablemente, y el manejo multidisciplinario, por los expertos que habíamos mencionado, además del ejercicio. En el embarazo es un poquito difícil hablar un poquito de ejercicio en cuanto a qué rutina debe ser, obviamente antes, previa valoración médica. Lo recomendable es de 20 a 45 minutos una caminata, no un ejercicio extenuante ni que sea anaeróbico. Es decir, donde no haya un consumo que haya un consumo exagerado de oxígeno. Y esto se recomienda principalmente después de las comidas para garantizar el mejor aprovechamiento de la glucosa y obviamente disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Muy bien, entonces la primera recomendación sería ir con el médico, planear un embarazo. Así, consulta preconcepcional. Consulta preconcepcional es antes de tener o buscar la manera de tener un peso saludable antes de embarazarme, y ya que esté embarazada estar haciendo los chequeos pertinentes
para saber cuáles son mis niveles de glucosa y buscar si hay o no hay una intolerancia a la glucosa, y estar haciendo actividad física, que decíamos, entre 20 y 45 minutos por día, de preferencia después de las comidas, para tener este aporte adecuado de la glucosa. Es correcto. Es correcto. Y en cuanto a métodos de tratamiento en medicina o en la obstetricia, lo ideal es la método de tratamiento de dieta y ejercicio es la ganancia adecuada de peso durante el embarazo, además del control del azúcar en la sangre, que no tenga cifras elevadas en base a los valores normales ya estipulados, y sobre todo evitar con el tratamiento que la glucosa caiga por debajo de los niveles y ahí dificultando el aporte al bebé dentro del útero. O sea, ni tan ni muy. Ni darle tanto ni darle poco. O sea, tenemos de verdad que ser muy cuidadosos con esto. Ya no es un tema de, le voy a hacer un caso a mi mamá y a mi prima y demás. Ya no, inclusive miren, ya ni está de moda hacer eso. Ahora, gracias a Dios, está de moda ser saludable. Entonces, busquen orientación, por favor, no lo hagan solas. Nos vamos a ir con algunas participaciones del público. Por aquí Silvia Gutiérrez dice: tengo 43 años, peso 80 kilos, mido 1,75 y quiero bajar rápido porque en 6 días me voy de vacaciones. ¿Qué me recomiendan? Doctora, desde el punto de vista médico, ¿tú qué recomendarías a una paciente así? Primero que nada, el hecho de bajar de peso no es para lucir bien en las vacaciones. Es importante que sea un estilo de vida, o sea, que sea de aquí en adelante. Es lo que es la finalidad de lo que es el control de peso, y sobre todo para evitar complicaciones futuras. O sea, si se quiere embarazar y de aquí en adelante te va a llevar, a un estado, digamos, de adulto mayor sano. Vivir plenamente. Cambio de estilo de vida, no nomás para la vacación. O sea, vamos buscando por qué en este momento te sientes tan ansiosa y por qué si sabías que tenías vacaciones no lo hiciste antes, ¿no? Entonces, no podemos buscar ningún tipo de dieta. Ningún tipo de dieta te va a ayudar a bajar lo que quieras para llegar a unas vacaciones saludables. ¿Qué te parece que ahorita le das un beso a tu cuerpo, le dices que lo amas tal y como está, vas y disfrutas tus vacaciones de manera saludable, y regresando a las vacaciones nos platicas cuál es tu caso, y entonces sí, podemos hacer un plan para ayudarte a tener cambios de estilo de vida? ¿Qué te parece? Claudia desde Twitter nos dice: buen día, ¿qué podría comer antes? Porque me despierto a las 6:45 para irme al gym a las 8 de la mañana y termino con dolor de cabeza. ¿Tú qué opinas de esto, doctora? Desde las 6:45 está paradita y haciendo ejercicio y no come. ¿Qué pasó? No, obviamente tiene el efecto de la hipoglucemia, que es la disminución del azúcar en la sangre, y el cuerpo tiene una respuesta compensatoria que es producir cuerpos cetónicos. Y que es el único sustrato para el cerebro, lo que hace es producir el dolor de cabeza. Digamos que tu cerebro solo entiende de 2 comidas. La que más le gusta se llama glucosa, y cuando no se la das, es muy listo y no se va a quedar sin comer. Entonces lo que busca es la vía alterna de alimentación. Esta vía alterna se llaman cuerpos cetónicos, que es tal cual acetona, es el olorcito a vinagre que de repente nos da, se llama cetosis, o que estás entrando en este estado de no aporte de glucosa al cerebro. Y entonces lo que puedes hacer es consumir algo de bajo índice glucémico, algo ligero. Por ejemplo, puedes pensar en una fruta pequeña, por ejemplo un durazno, una ciruela, una guayaba, combinada con una oleaginosa, que va a ser, por ejemplo, unas almendras, unos cacahuates, unos pistaches, unas nueces. Entonces comete un durazno pequeño y unas 10 almendras, por ejemplo, o sea, media ración de fruta y una ración de oleaginosos. Ahora también tenemos que ver cómo está tu reserva de glucógeno. ¿Se acuerdan que con muchísima frecuencia hemos estado hablando de rellenar las reservas de glucógeno hepático y muscular, que es consumir un poco de carbohidratos complejos la noche anterior para yo asegurarme que al día siguiente mi cuerpo puede proteger su masa muscular? O sea, el primer sustrato del cual se va a valer el cuerpo es de tu durazno y tus almendras que te hayas comido, pero el siguiente sustrato, ya que se acabó eso, se va a llamar glucógeno. Esto es paso antes de tener que obligar al cuerpo a que se valga del músculo, ¿no? Entonces, algo pequeñito, una fruta de bajo índice glucémico. Luna de Austin, Texas dice: mi papá tiene diabetes y no se está atendiendo. Él se controla, entre comillas, y ya está perdiendo la vista. Doctora, ¿la pérdida de la vista es por la diabetes? Sí, es una de las complicaciones a largo plazo de la diabetes mal controlada. Se conoce como retinopatía. Ese es el nombre médico, así es. ¿Cuál sería el consejo para el papá de esta chica? Acudir de forma inmediata con el endocrinólogo para ver los niveles de glucosa en sangre y establecer un plan en base a los estudios de laboratorio que se le hacen especiales para él, establecer un plan dietético y ver si necesita tratamiento con insulina. Muy bien, y recuerda que
la condición para cualquier terapia es que el paciente quiera, pero si el paciente no está si sus facultades mentales no le permiten la toma de decisiones, estás obligada a tomar la decisión por él. Francisco de Austin, Texas, de 58 años, ¿las pastillas para diabetes hacen daño para el riñón? Dice que toma Metformin, las tomo diario en la mañana de 1000 mililitros, deben ser gramos, miligramos. No producen daño renal. Incluso ese es el tratamiento de elección para pacientes diabéticos tipo 2 que no respondieron a la dieta. Y la única contraindicación es cuando ya hay daño renal, sí, ya se tiene que disminuir o la dosis o no se debe dar hipoglucemiantes. Ya que hay un diagnóstico de problema renal. Celinita desde Twitter dice, hola Luisa, mi padre no se está tratando la diabetes, se controla con la dieta y está perdiendo la visión. Celinita, el mismo caso, necesitas llevarlo, necesitas buscar que él le quede claro que si está perdiendo la visión es porque no está teniendo un buen control de la diabetes. Pero es que yo me estoy controlando muy bien, hija. No, papá, porque la diabetes no deja ciego a nadie. Lo que está dejándote ciego es que no estás haciendo caso, ¿sí? No estás queriendo aceptar la enfermedad. Entonces, acuérdense que si un paciente está de necio, para las dos que nos escribieron acerca de sus papás, y para cualquier radioescucha que tenga un paciente diabético de esos necios o renuentes a atenderse con un tratamiento que sabemos que funciona, que es un tratamiento multidisciplinario a través de médico nutriólogo, tienen que buscar que el paciente acepte su enfermedad. No está pudiendo aceptarla. Doctora, me da mucho gusto que hayas podido estar aquí con nosotros. Por favor, danos tus datos, ¿dónde te encontramos? Nicolás Copérnico, 3817, y al teléfono 3631-3331, o en las redes sociales, Consultorio Susana. A ver, nuevamente, la dirección, por favor, Nicolás Copérnico. 3817. 3817, y el teléfono 3631-3331. Está muy fácil, doctora Susana Soto, expertísima, médico, de verdad dedicada y pasional, y además de que les va a poder orientar también en nutrición. 3631-3331 para cualquier duda relacionada con la mujer, ¿sale? La página nuevamente, Consultorio Susana. Consultorio Susana en las redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Y encantada de platicar de esos temas. De estos temas tan que nos apasionan. Los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Por favor, no te pierdas el programa. Mañana vamos a hablar de fibromialgia. Así es que quédate con el doctor. Que tengas un excelente día.